vamos a continuar con nuestra clase del libro de los Hechos. Vamos a iniciar esta segunda lección que titulamos Valorando el libro de los Hechos. Esta clase tiene más que nada la finalidad de que podamos analizar por lo menos 5 propósitos por los cuales Lucas escribió el libro de los Hechos, y esto nos va a ayudar a valorar la dimensión que el libro de los Hechos tiene respecto al conjunto del estudio de todas las escrituras. Hechos en el Nuevo Testamento ocupa un lugar único, un lugar privilegiado, si le podemos llamar de esa manera, ya que, tal como lo vamos a ver, tiene una función específica dentro de la comprensión del nuevo pacto, de la comprensión del ministerio de la iglesia de manera específica. Entonces, es muy importante que podamos comprender cuál es la razón por la cual Lucas escribe este libro. Siempre que vayamos a estudiar un libro de las Escrituras, sea cual sea, debemos hacerlo de lo general hacia lo particular y posteriormente de lo particular a lo general. Nunca debemos perder de vista cada vez que leamos un pasaje de las Escrituras, un verso de las Escrituras, nunca debemos perder de vista el conjunto completo de todo lo que la revelación está diciendo acerca del tema central del libro que estemos leyendo. Esto es algo así como poder pararnos por encima de un bosque y ver el bosque completo para tener un panorama completo y después ir analizando cada árbol que es parte de este bosque. Entonces, nunca olvidemos que todo versículo, todo verso, toda palabra está dentro de un conjunto de párrafos y cada párrafo está en el conjunto de un hilo de pensamiento con un propósito definido que el autor tenía en mente cuando escribe el libro. Así que debemos tener mucho cuidado de no sacar un texto fuera del contexto para que de ahí tengamos un pretexto, ¿no? Como es ese famoso dicho. Entonces, sin más que decir, vamos de lleno a esta lección. Espero que ya estés preparado y vamos a comenzar. ¿Qué es lo primero que debemos entender del libro de los Hechos? A diferencia de un periódico en el cual tú compras, bueno, no sé si todavía alguien lea periódico, pero si tú has tenido la oportunidad de ver un periódico, puedes ver que a través de las páginas tú vas pasando cada hoja del periódico y se van presentando diferentes noticias nacionales, locales, internacionales, de la farándula. Pero entre una noticia y otra no hay un hilo de pensamiento. Tú puedes terminar de leer una noticia y pasar a otra noticia y entre estas dos noticias no necesariamente hay un hilo de pensamiento ni una secuencia narrativa. Simple y sencillamente son noticias aisladas, independientes una de otra. A diferencia de esto, el libro de los Hechos es una serie de narraciones, un suceso de historias, una serie de eventos que sí están interrelacionadas entre ellas y que están debidamente seleccionadas por el autor, que como ya vimos la clase pasada es Lucas, y que él las coloca de esa manera a través de toda su narración con un propósito en mente. Nosotros tenemos que tener muy en claro que lo que nosotros leemos en el libro de los Hechos es por lo menos 30 años de historia de la iglesia. Imagínate si a ti te pidieran resumir en unas cuantas hojas 30 años de tu vida. Obviamente no podrías poner todos y cada uno de los sucesos que has vivido durante 30 años, porque eso llevaría un documento impresionantemente grande. Así que seguramente seleccionaría ciertos eventos muy importantes, ciertos eventos que tienen un significado profundo para ti o que determinaron un cambio en el rumbo de tu vida y los pondrías. De la misma manera, cuando Lucas nos narra la historia de la iglesia, a través de estos 30 años de desarrollo de historia, Lucas selecciona ciertos eventos, ciertas historias para poder darnos lecciones de vida, enseñanzas que nos sirvan a nosotros como iglesia. Esto no es algo nuevo. De hecho, podemos ver que esto sucede también en el Evangelio de Juan.
De hecho, si me acompañas allí a las Escrituras, en Juan, en el capítulo 20, vemos que sucede algo bastante parecido con este evangelio. Juan, en el capítulo 20, vamos a ver cómo de igual manera este cuarto evangelio no describe todo lo que Jesús hizo, sino que solo se describe aquellas cosas que para los fines de Juan tenían el propósito de mostrarnos quién era Jesús de Nazaret. Entonces Juan capítulo 20 en el verso 30 y después vamos a leer en el 21-25. Dice el 20-30 de Juan: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. De hecho, como un dato curioso, el Evangelio de Juan solo presenta 7 milagros. Son todos. No vas a encontrar ningún otro milagro en el Evangelio de Juan. Ahora, ¿Jesús hizo solo 7 milagros? Claro que no. Si tú lees el Evangelio de Mateo, te podrás percatar de que Jesús hizo muchísimos milagros. Y es aquí lo que Juan está diciendo. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las que están registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. O sea que Juan selecciona una serie de señales, como él les llama, para mostrarnos que Jesús es el Cristo. Pero no solo lo que Juan vierte ahí es lo que Jesús hizo. De una manera bastante similar, Lucas hace lo mismo con el libro de los Hechos. Él no nos narra todas las historias, todos los sucesos, todos los eventos, sino que selecciona algunos para poder darnos una enseñanza más grande. Juan capítulo 21, en el verso 25, dice la palabra: Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Así que Lucas, al narrarnos estos 30 años de historia de la iglesia, selecciona ciertos eventos para poder darnos esa enseñanza. La pregunta interesante aquí es: ¿por qué Lucas dejó la mayoría de los sucesos ocurridos durante los primeros años de la iglesia fuera e incluyó solamente unas pocas historias y eventos? Aún más importante, deberíamos preguntarnos: ¿por qué el Espíritu Santo guió a Lucas a escribir ciertas cosas y otras cosas a dejarlas fuera? Al tratar de responder estas preguntas, podemos descubrir la intención del autor. Y la intención del autor al escribir el libro nos revela el propósito que estaba en la mente del autor, y esto nos da el contexto, nos enmarca los límites para la interpretación de la escritura con base en los propósitos del autor. Espero que hasta aquí me sigas, que no te hayas perdido, porque esto es muy importante para la hermenéutica. Uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia hoy es que muchas de las interpretaciones, de las enseñanzas y de las predicaciones que se dan en la iglesia no son objetivas, no se basan en una hermenéutica correcta y ortodoxa, sino que se basan en pensamientos, sentimientos, etc. Y eso no es correcto, porque la interpretación de la Biblia debe ser en el contexto histórico y gramatical del texto. Y bueno, necesitaríamos toda una clase de hermenéutica para poder desarrollar esto, pero sí te vuelvo a comentar, es muy importante que cuando interpretemos la escritura entendamos el propósito del autor. En este momento, en esta clase, vamos a analizar por lo menos 5 propósitos por los cuales Lucas escribe Hechos. Es decir, estos 5 propósitos van a enmarcar nuestra interpretación del libro, que iniciaremos en 2 lecciones. Las primeras 3 lecciones abarcamos acerca del libro en general, y a partir de la 4ª lección ya entramos de lleno al texto. Entonces, lo primero que podemos ver al analizar
lo que Lucas plasma en el libro de los Hechos, el primer propósito, es que Hechos fue escrito para servir como puente entre los evangelios y las cartas de Pablo. Para nosotros a veces es un poco difícil comprender cómo era el inicio de la iglesia primitiva, los primeros creyentes, porque nosotros ya tenemos la revelación completa, tenemos la Biblia completa, pero los primeros creyentes, las primeras iglesias no tenían Biblia, de hecho. Conforme el canon del Nuevo Testamento se fue desarrollando, las iglesias empezaron a tener los evangelios y las primeras cartas del apóstol Pablo en sus manos. Sin embargo, muchos desconocían por completo cómo habían nacido esas iglesias y cómo se había desarrollado la iglesia de manera general. Existía una brecha grandísima entre los escritos de Pablo en las iglesias y los evangelios. Quiero que te pongas en el lugar, por ejemplo, de la iglesia en Tesalónica. Tú eres un creyente, un nuevo creyente, te acabas de convertir al evangelio porque unos vecinos cerca de tu casa te acaban de compartir de una nueva fe en un tal Jesús que está vivo. Así que te conviertes a la fe, te unes a ellos, hay una fuerte persecución y dicen que el fundador estuvo unos meses allí, pero se tuvo que ir porque lo iban a matar. Tú no lo conoces, no conoces más nada, tú no eres judío, no tienes un trasfondo de la Torah judía, pero de repente llega una carta del líder de la iglesia, del fundador de la iglesia, y ese hombre se llama Pablo. Dicen que es un apóstol, que es un enviado de este tal Maestro Jesús. Te han instruido en lo básico de la fe, pero no tienes los evangelios, no tienes Mateo, no tienes Marcos, no tienes Lucas, no tienes Juan, para saber más acerca de la vida del Maestro. Tampoco sabes cómo es que este tal Pablo llegó a Tesalónica, ni tienes la menor idea de quién era este Pablo. Entonces, esa brecha que había en muchas iglesias del Nuevo Testamento vino a ser eliminada, vino a llenar este vacío, vino a ser llenada por el libro de los Hechos en el relato de Lucas, ya que este relato le servía a las iglesias para poder comprender cómo es que la iglesia fue desarrollada a través de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Podemos ver a través de todo el libro de los Hechos y podemos entender hoy cómo fueron fundadas las iglesias del Asia Menor y de Europa, que en su mayoría fueron fundadas por el apóstol Pablo. En el libro de los Hechos, cuando lo leemos, pues encontramos lugares y personas que vuelven a aparecer en las cartas, en las epístolas del apóstol Pablo. Ahora, quiero que te traslades al momento actual e imagínate la Biblia sin el libro de los Hechos. De hecho, una manera muy interesante de poder analizar y descubrir el propósito de un libro o de un texto es eliminándolo de la escritura, eliminándolo del texto y poder preguntarnos qué le haría falta al texto, qué le haría falta a la escritura si este libro o este pasaje no estuviera. Y eso nos lleva a poder descubrir y analizar el propósito. Si el libro de los Hechos no estuviera y de repente estuviéramos leyendo Colosenses capítulo 4 y viéramos a un tal Timoteo, un tal Tito o un tal Apolos en alguna otra carta del apóstol, pues para nosotros serían nombres de gente que no sabemos ni siquiera quiénes son. No nos serían ni familiares, ni entenderíamos la importancia que estos personajes tienen. O si se le manda saludos a Priscila y Aquila, pues quién sabe quiénes son, serán alguien de la iglesia, y eso crearía un vacío muy importante en el entendimiento de las cartas y las epístolas del apóstol Pablo, porque tampoco tendríamos el contexto de cómo nació cada iglesia, no entenderíamos el propósito de la primera carta de los tesalonicenses ni de la segunda, no entenderíamos el propósito de la iglesia de la carta de los Gálatas, etc. Entonces el libro de los Hechos viene a ser ese puente que llena el vacío entre los evangelios, que fueron los primeros libros que los creyentes tuvieron, y las cartas paulinas. Así que el primer propósito que podemos observar que el Espíritu Santo inspiró a Lucas para escribir Hechos fue para que sirva como puente entre los evangelios y las cartas del apóstol Pablo. Pero que hasta aquí estés tomando nota. Seguramente todo esto va a ser pregunta de examen. Vámonos al
Segundo propósito. Segundo propósito fue dar detalles del crecimiento de la iglesia. Dar detalles del crecimiento de la iglesia. Muy bien. Continuamos. En el libro de los Hechos, Lucas nos da por lo menos 4 aspectos del crecimiento de la iglesia. Podemos descubrir a través de la revelación cómo la iglesia creció en esas 4 áreas. La primera fue el crecimiento numérico. En el día de Pentecostés la iglesia cabía en una habitación, en el aposento alto. Pero al final del libro de los Hechos, la iglesia había crecido exponencialmente. En 2 predicaciones se habían convertido más de 8,000 personas, nada más. Imagínense, 2 predicaciones de Pedro, en 2 tiempos diferentes, más de 5,000 personas, más todos los que habían creído. La iglesia ya eran miles de personas. Entonces, Lucas nos da el detalle de crecimiento numérico en la iglesia. De la misma manera, nos muestra el crecimiento geográfico. Nos ayuda a comprender cómo la iglesia al inicio nace en Jerusalén, pero al final del libro de los Hechos la encontramos en Roma. De hecho, es importante saber que la iglesia en Roma no fue fundada por Pablo. Cuando Pablo llega a Roma por primera vez, la iglesia ya se encontraba ahí. Eso lo podemos ver en el capítulo 28 de los Hechos, en el verso 14 y 15. No lo voy a leer en ese momento, pero te dejo el dato. Así que de esa manera podemos ver cómo Hechos nos presenta el crecimiento de la iglesia desde Jerusalén hasta Roma. Otro crecimiento que nos revela el libro de los Hechos acerca de la iglesia es el crecimiento étnico. No hay que olvidar que en sus comienzos la iglesia era totalmente judía. Todos eran judíos, ya sean de Palestina o helénicos, pero al final judíos. Hasta Hechos capítulo 8, que aparece la predicación del evangelio de los samaritanos y la conversión de un etíope que era temeroso de Dios. Y así Hechos nos va relatando cómo fueron cayendo las barreras raciales y los prejuicios sociales de los judíos. En Hechos capítulo 10 aparece Cornelio y la inclusión de los gentiles a la iglesia de manera oficial a través del bautismo en el Espíritu Santo, cuando Pedro les predica. Sin embargo, es hasta Hechos capítulo 13 cuando aparece el apostolado de los gentiles, y esto sucede con Pablo, y está narrado en Hechos capítulo 13 en el verso 46. Vamos a Hechos 13, 46, solo para que podamos ver cómo Lucas nos va narrando la caída de esta barrera étnica que había por parte de la iglesia, que de manera original estaba conformada por judíos. Dice la palabra en Hechos 13:46, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon: era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes los judíos. Ahí está, los judíos. Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. El libro de los Hechos nos ayuda a comprender cómo fue creciendo la iglesia en el aspecto étnico, en el aspecto geográfico y en el aspecto numérico. Pero hay un último aspecto que Lucas nos revela en el libro de los Hechos y que es importante, y es el crecimiento teológico. En sus comienzos, la iglesia estaba compuesta por judíos que habían aprendido a vivir bajo la ley. A estos judíos que se habían convertido al cristianismo, les llevó mucho tiempo lograr comprender la relación que había entre la ley y la gracia. Hechos capítulo 15 es el punto de quiebre en el entendimiento de la iglesia acerca de la ley y de la gracia. Pero eso es muy sencillo, claro, porque ya tenemos un camino recorrido, pero no así para la iglesia primitiva. La pregunta central en Hechos capítulo 15 era si los gentiles necesitaban circuncidarse y guardar la ley de Moisés.
Ellos respondieron con un rotundo no, pero fue solo a través de un concilio, fue a través de un debate, de una discusión entre los apóstoles y los ancianos acerca de ese tema que se llegó a esa conclusión. Así que Hechos nos muestra también cómo la teología de la iglesia fue creciendo, cómo el entendimiento de lo que Dios estaba haciendo en su pueblo fue desarrollándose a través del tiempo. Por eso les decía hace un rato que Hechos nos ayuda a comprender las epístolas paulinas, porque si no, no entenderíamos para nada el motivo por el cual Pablo escribió a los Gálatas. Sería muy, muy absurdo leer esa carta y tratar de comprenderla, porque para nosotros es muy claro que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Nos preguntaríamos por qué Pablo tendría que escribir esa carta. Pero el libro de los Hechos nos muestra cómo los judaizantes siempre fueron un problema y un dolor de cabeza para Pablo. Y eso nos ayuda a comprender muchos pasajes que se encuentran en sus cartas. El tercer propósito por el cual Lucas escribe el libro de los Hechos es explicar la iglesia y defenderla. Lucas, a través de Hechos, explica la fe cristiana, la formación, el crecimiento y las creencias de la iglesia. También defiende el cristianismo ante el judaísmo y ante los gentiles. Habían dos frentes que se habían abierto contra el cristianismo. Al inicio, el primer frente de batalla para el cristianismo eran los judíos, los judaizantes, que estaban aferrados a la ley. Pero conforme la iglesia va creciendo y los gentiles se van incluyendo, hay otro frente que se abre contra la idolatría gentil. Más adelante veremos la escena aquella cuando allá había un platero con el que se enfrentó con Pablo y que durante 2 horas movió a la multitud en Éfeso a gritar: grandes Diana de los Efesios. Y dice la escritura que durante 2 horas estuvieron gritando, gritando y gritando. Y Pablo se mete en problemas, o más bien lo meten en problemas, y junto con ello a los nuevos creyentes, por ahí tienen que pagar una fianza, etcétera. Entonces vemos cómo se abre otro frente de batalla, que aquí en la carta o en el libro de Hechos, Lucas trata de mostrar que realmente todos los problemas que se enfrentaban o que surgían donde el evangelio llegaba no era motivado por los creyentes, sino por los judíos y por los gentiles. Hechos nos muestra que los disturbios ocasionados por la fe no provienen de los cristianos, sino por los enemigos de la iglesia. Así que muy probablemente Hechos fue escrito para darle a los creyentes que estaban enfrentando problemas con el Imperio Romano y problemas con los judíos, herramientas para mostrar que no ha sido la iglesia la que se ha metido en pleitos, sino los enemigos de la iglesia. Recordemos que Hechos fue escrito en el 63, tiempo en el cual y muy probablemente Pablo estaba enfrentando su juicio ante Nerón, y este libro serviría como un sustento de defensa para Pablo al ser llevado ante la justicia romana. Así que de esta manera podemos ver cómo Lucas escribe para defender la fe. Veamos el cuarto propósito del libro de los Hechos, que es servir como guía de fe y práctica. Servir como guía de fe y práctica. De todos los propósitos, este es uno de los más cuestionados por un sector de los evangélicos, por un sector de los maestros de la Biblia. Este sector, que generalmente tiende hacia el cesacionismo, nos indica que el libro de los Hechos nunca debe ser tomado para referencia doctrinal, que la base doctrinal siempre debe estar basada en las epístolas, que tienen como foco principal la doctrina. Sin embargo, tenemos que recordar algo, que Hechos
sí nos orienta en cuanto a lo que la iglesia debe creer y hacer. Y aquí voy a entrar un poco de debate, porque de verdad hay muchos maestros que argumentan que Hechos no se debe usar como un libro de doctrina, toda vez que es de un género narrativo o que su propósito es más narrativo. Pero hay que recordar lo que les comenté al inicio. Lucas no estaba escribiendo una biografía o solo estaba escribiendo una historia, sino que Lucas usó el método selectivo para desarrollar su libro, tal como sucedió en el caso del Evangelio de Juan. Y eso quiere decir que cada evento, que cada situación que Lucas plasma, él la plasma con algo en mente, con un propósito en mente. De hecho, Pablo en las epístolas usa porciones narrativas para dar enseñanza doctrinal. No podemos decir que por ser narración no podemos tomarlo como una referencia. Muchas historias a través de las escrituras nos dan base doctrinal. No voy a entrar más de lleno, pero así como Juan selecciona ciertas señales para llevarnos hacia Jesús, de la misma manera Lucas tenía en mente enseñar verdades de la fe a través de narraciones debidamente seleccionadas. Yo preguntaría en ese momento, ¿no nos es útil saber lo que la iglesia primitiva creía? Claro que sí, totalmente. Lucas no sabía cuánto duraría la iglesia en la tierra. Cuando él escribe, no pensó en relatar sucesos que en algún momento ya no estarían vigentes, sino que más bien describió la vida de la iglesia, su poder y los principios con los que la iglesia se había movido hasta ese momento. Y esa misma iglesia a la que Lucas le escribió y la que Lucas narró y describió, esa misma iglesia es la que hoy está militando. Y esto se debe a una sencilla razón, que tanto ellos como nosotros nos encontramos bajo el mismo pacto, el pacto de la gracia, el pacto a través del cual el Señor Jesucristo nos hace salvos por gracia, por medio de la fe. Seguimos la misma enseñanza apostólica que ellos. Estamos bajo el mismo bautismo, bajo la misma fe. Entonces no hay razón para pensar que esos principios han cambiado. Han pasado 2000 años, sí, pero la iglesia es la misma. Y es por ello que Lucas nos sirve como base de guía y práctica para la iglesia de hoy. La iglesia primitiva creía en las escrituras, en la oración, en compartir el evangelio y en la comunión. La iglesia de hoy sigue creyendo lo mismo. La iglesia primitiva creía que la obra del Espíritu Santo glorifica al Señor Jesucristo. La iglesia de hoy sigue creyendo lo mismo. La iglesia primitiva creía en testificar acerca del evangelio de Cristo. Hoy creemos lo mismo. Pero aquí es donde entra lo que a muchos no les gusta, y es que la iglesia primitiva creía en testificar a través de señales y maravillas, al ser llenos del Espíritu Santo, al ser bautizados en el Espíritu Santo y hablar en lenguas y profetizar. La iglesia de hoy ya no quiere creer lo mismo, y aquí es donde entra en un conflicto. Porque la obra del Señor se tiene que llevar a cabo a través de los métodos del Señor y de los medios del Señor. Y el único medio que Dios le ha dado a su iglesia para llevar a cabo el ministerio que Él nos encomendó es el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obra a través de la predicación de la palabra, obra a través de señales y maravillas, y otra obra a través de hijos consagrados al Señor, que aman al Señor, que están llenos del poder de Dios por el Espíritu Santo. La obra del Señor en tiempos de persecución se lleva a cabo solo a través del poder del Espíritu Santo. Hoy muchos tienen conflictos con las lenguas por el orgullo intelectual nada más. No hay otra razón. Y entonces desestiman el libro de los Hechos y
lo toman como una narración nada más, olvidándose de que hay principios que debemos seguir creyendo como iglesia, pues el Señor es el mismo y el Espíritu Santo no ha cambiado. Los que han cambiado somos nosotros, que hemos dejado de creer con la misma fe que la iglesia primitiva creyó. Hoy creemos más en nuestros programas y en nuestros métodos y en nuestros estudios y en nuestros certificados de estudio bíblico que en el poder del Evangelio de Jesucristo. Ahí lo dejo para que pensemos, familia. Pero es importante que comprendamos que el libro de los Hechos sirve como guía y práctica para la iglesia. Por último, el libro de los Hechos fue escrito para enfatizar que el Espíritu Santo es la clave para ser testigos de Jesucristo. Y este es el principal motivo por el que Lucas nos narra la historia de la iglesia. El Evangelio de Lucas narra lo que el Señor Jesús comenzó a hacer en la tierra, pero en Hechos se nos dice lo que el Señor continuó haciendo desde su ascensión hasta la venida del Espíritu Santo y hasta el día de hoy a través de su cuerpo, la iglesia, en el poder del Espíritu Santo. Lucas nos muestra el ministerio de la iglesia y no solo la de los apóstoles. Hoy tenemos muchos problemas porque algunos piensan que el pastor es el que debe hacer todo, que el pastor es empleado de la iglesia. De ninguna manera. El pastor es llamado por Dios para capacitar a la iglesia, para que la iglesia haga el ministerio. Si una iglesia no crece, es más por la misma iglesia que por el liderazgo. Claro que el liderazgo tiene una responsabilidad, pero la iglesia, como todo un cuerpo unido, tiene la responsabilidad de cumplir con su llamado. El mayor propósito de Lucas fue enfatizar el ministerio del Espíritu Santo por medio de los creyentes. Hechos nos muestra cómo cada creyente puede ser usado y dirigido por el Espíritu Santo para la extensión del reino. Hoy cada creyente en Jesucristo debería estarse preguntando, es más, yo te pregunto en este momento, ¿qué estás haciendo para servir a Dios y a su reino hoy, esta tarde? ¿Estás haciendo algo o solo estás pensando en tus cosas terrenales y en tus problemas del día a día de este mundo? Porque dice la palabra que una semilla cayó entre los espinos y creció la planta, pero los espinos ahogaron la semilla y no dio fruto, porque estos solo pensaban en los problemas del día a día. Una pregunta que todos nos deberíamos estar haciendo es, ¿qué estamos haciendo para el reino? ¿Estamos haciendo algo? La iglesia crece no solo por el trabajo de los líderes, sino de manera primordial por el trabajo que todos los creyentes ejercen en los diferentes ministerios. Y aquí te dejo para ir cerrando. Solo te voy a mencionar algunos de los muchos ministerios que como iglesia podríamos estar desarrollando. 1. Visitar enfermos, apoyar a los pobres, enseñar a leer a los adultos, apoyar a los estudiantes, pintar escuelas de la comunidad, ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos, orientar a la juventud, ayudar a edificar nuevas iglesias, contar historias bíblicas a los niños ahora que están confinados ahí a través de los medios digitales, orar con los que están atravesando problemas como el divorcio o enfermedades, reunirse con los que están luchando con la depresión, con la bulimia, con la anorexia, aquellos que están desanimados porque han caído en el problema del desempleo, o con las jóvenes embarazadas que enfrentan miedos. Cada uno de nosotros debería estar ejerciendo esos ministerios. Algo tan sencillo como reparar incluso bicicletas o autos a personas con discapacidad, dar consultas médicas o dentales o consejería jurídica, si Dios nos ha llamado en estas ramas, de manera que podamos apoyar a los más necesitados. Pero ¿quién debe hacer todo esto? No el pastor, no los ancianos, no los diáconos solamente, la iglesia. Pero hoy estamos mucho más ocupados en construir nuestras casas, comprar nuestros autos, lograr una buena vida, mientras esperamos que otros hagan el trabajo del evangelio y que el pastor resuelva todos nuestros problemas. Familia, ¿cuán lejos estamos del ministerio que el Señor le encargó a la iglesia? La primera iglesia no tenía los recursos que
nosotros tenemos, no tenía los libros que nosotros tenemos, ni los programas, ni los medios de comunicación, pero impactaron su mundo, impactaron de una manera que llegaron de Jerusalén hasta Roma. Ellos no tenían estudios de doctorado ni capacidad financiera, pero tenían la plenitud de la obra del Espíritu Santo en cada uno de ellos. Así que el Espíritu Santo es la clave para ayudar a cada creyente a ser un obrero del Señor. Familia, creo que en definitiva es bueno detenernos a reflexionar acerca de las razones por las cuales Lucas escribe el libro de los Hechos y no perder de vista lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar al momento de estudiar este grandioso libro del Nuevo Testamento. Así que, como un fuerte lazo, una soga, se constituye por varios hilos y de esa manera hacen una soga mucho más fuerte. De esa misma manera, Lucas entreteje estos 5 propósitos para construir un argumento poderoso y sólido, y ese argumento es mostrarnos la historia de cómo el Espíritu Santo otorgó poder a la iglesia para testificar de Jesús desde Jerusalén hasta Roma.